¿Ah? Listo, entonces tenemos una dieta seguida baja en carbohidratos versus una dieta alta en carbohidratos, luego seguido por un día de carga de carbohidratos. Entonces podemos ver el rendimiento con bajo en carbohidratos a diferencia del rendimiento con alto en carbohidratos. Podemos notar que el time trial fue de 2.33 minutos, 2 horas 33 minutos con 10 segundos, a diferencia de la otra estrategia alimentaria, que fue de 2 minutos con 36 segundos 34. ¿Cuál fue más rápido en términos de tiempo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, ¿cierto? Entonces aquí se puede ver una lucidez de cómo los carbohidratos influyen en el rendimiento deportivo. Recuerden, los dos hablamos en el término secuencial, es decir, 6 días, consumieron unos menos y otros consumieron más. Pero antes de la prueba sí se hizo una carga de carbohidratos, o sea, consumieron lo mismo. Pero aún así el rendimiento no fue el mismo, fue inferior en los carbohidratos. ¿Listo? ¿Pero qué deporte fue? Un ciclismo, 100 kilómetros en ciclismo. ¿Sí? ¿Qué falta? Sí, por ahí se van notando la hojita. ¿Listo? Ahora me dice que lo que para mí es súper buena. Ya tiene voz la oportunidad. Ayer iba a decir algo, no puedo ir. Bueno, acá solamente es como digamos el recorderis de que no todos los carbohidratos son lo mismo, de la misma página, ¿sí? Entonces podemos encontrar muy sencillamente el interactivo cuando los carbohidratos son de más rápida absorción y de menos absorción, ¿sí? O de más lenta absorción, por así decirlo. Eso es independiente de lo que vimos en términos de absorción fisiológicos, sino en términos prácticos, ¿ok? Aclaro. No en términos fisiológicos, sino en términos prácticos, ¿ok? Entonces tenemos el monosacáridos, obviamente el más fácil de absorber va a ser la glucosa, después seguido por la fructosa y la lactosa. Los disacáridos son muy fáciles de absorber, luego el ojóligo, maltodextrina y los polisacáridos, amilopectina y amilosa. ¿Listo? La amilosa, la galactosa y la fructosa van a ser un poco más complicados como tal individualmente de absorber, ¿sí? Hay que tener presente que eso solo es como para saber que no todos los carbohidratos son lo mismo. ¿Por qué les hago referencia a estas imágenes? Básicamente porque ustedes cuando vayan a hacer alguna planificación, alguna estrategia alimentaria, van a tener que saber qué darle al paciente, ¿ok? Muy bien. Esta sí se ve bien, pero igual lo voy a aumentar un poco, ¿sí? Aquí hablamos un poco igualmente sobre rendimiento y mezclas de carbohidratos. ¿Listo? Rendimiento y mezclas de carbohidratos. Entonces podemos encontrar cómo en tres grupos de deportistas que consumieron, diferentes combinaciones de carbohidratos, obtuvimos un rendimiento distinto. Entonces, en la parte inferior, los que consumieron placebo tuvieron un tiempo de 67 minutos, es decir, 1 hora con 7 minutos. ¿Sí? El que consumió glucosa disminuyó el tiempo a 1 hora con 41 segundos, es decir, el rendimiento fue mucho más efectivo. Pero cuando se encontró una mezcla de glucosa más fructosa, el rendimiento aumentó. ¿Listo? Esto fue en una toma individualizada de carbohidratos de 90 gramos por hora de carbohidratos. Glucosa más fructosa, por eso la mayoría de geles tienen esa combinación, ¿sí? Porque la absorción es más rápida, por ende el rendimiento es superior. Pero también miren que la cantidad va de la mano, no solo es de consumir el tipo de carbohidratos, sino en qué cantidad lo estoy consumiendo. Entonces ahí el tiempo disminuyó a 56 segundos con 0.76, a 56 minutos con 0.7 segundos. Esto fue a una intensidad del 60% del VO2 máximo. Entonces, si hablamos de que la intensidad era del 60% del VO2 máximo, ¿ustedes qué creerían? ¿Que se estaba usando la ruta oxidativa o la ruta glucolítica en gran medida? Glucolítica. Puede ser mixta también,
estaba usando las dos, pero más adelante vamos a ver un poquito sobre cómo los carbohidratos también afectan una mejor obtención en la ruta oxidativa. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar como en planificación, antes de la carrera, durante y después de la carrera. ¿Qué sería el placebo? ¿Ah? ¿Qué? Nada. O Nada. sea, no consumió nada. No consumió nada. Volvemos a ver cómo sin consumir carbohidratos el alimento no es efectivo. Entonces ahí la pregunta que yo les hacía ayer en la clase, muchachos, no sé quién me había preguntado, pero me comentaron sobre dieta cetogénica, bueno, baja en carbohidratos, ¿para qué tipo de deportes? Efectivamente, para ese jamás va a ser una estrategia adecuada, ¿sí? Viendo la imagen anterior y viendo la imagen actual, ¿sí? Comparando que sin carga de carbohidratos o un buen consumo diario de carbohidratos va a ser efectivo el rendimiento, va a ser disminuido. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos un pequeño recorderis, digamos que un resumen general sobre la absorción de los carbohidratos y los transportadores de glucosa. Entonces podemos encontrar varios tipos de carbohidratos como la glucosa, la galactosa, sus mediadores de absorción, lo podemos encontrar por aquí, el SGLT1, el GLUT2, para posteriormente hacer transporte sanguíneo y absorción en la célula. Es como un resumen de todo lo que estuvimos hablando ayer, ¿cierto? Muy bien. Acá, esa imagen fue sacada del libro que les mencioné, Sport Nutrition, de Asker, y pues básicamente quiero mostrarles cómo se traduce todo eso a la fase muscular de almacenamiento de glucógeno. Entonces aquí podemos ver una fibra muscular, ¿sí?, mostrando el retículo sarcoplasmático, los túbulos transversos, las mitocondrias, la miofibrila, el sarcoplasma y los porcentajes de almacenamiento. Entonces tenemos que en el surcolema, pues el glucógeno surcolemal está localizado dentro de la membrana, entre el 5 y 15%, asimismo de intrafibrilarmente también, pero la mayor parte del glucógeno está intermiofibrilar, ¿sí?, cerca de las mitocondrias y el retículo sarcoplasmático. ¿Okay? Eso pues nos ayuda a notar básicamente que es muy necesario el uso de carbohidratos porque están rodeados básicamente en muchas de nuestras fibras musculares. Entonces, sin ese nutriente tan específico, el quitarlo de la dieta pues va a ser perjudicial tanto para el rendimiento como para la salud. La recuperación, y si hablamos de lesiones, también la parte lesiva va a estar en aumento. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Yo creo que la siguiente imagen ya la habrán visto, quizás no. No, profe, pero... No. No, pero es que eso... ¿Cuál imagen? Si acá no se ve nada. Perdón, ya les voy a hacer zoom. ¿Ves? Ah, no, ¿saben qué? Es que yo a veces me confundo de persona. Era el otro grupo que la había visto. Ay, ese es muy fuerte. Luego le ponemos los numeritos con marcador. ¿Cómo? No hay como bajar el brillo. Bajar el brillo. Sí, Está muy clarito. Es que es por la luz. Debería de tener cortinas. No, pero de todos modos le pidió Vamos a ver qué se puede hacer por acá. Me encanta toda. Brillo. Dios te escuche. Arriba, arriba. Ahí, brillo. Antes no tiene nada. Pizarra negra. Porque el profe es joven, pero si fuera viejito, lo haría eso. Ni yo haría eso. Ah, qué cosa. Mover ese video bien así. Ni pides nada.
Tía Cris, yo me caí. Entrando, wow, como llovió, recogimos agua, lluvia. Entrando el agua únicamente me sé y caí así para todavía. Decía Isabel, se le ha pasado todo, marica. Y pues te digo el agua. Sucia. Sí, está vuelta mierda. ¿Por qué no nos vamos para los botes? Cierto. ¿Por qué no nos vamos para allá? Pues para abajo, ¿por qué no nos vamos para abajo? Ey, ahí sí Yo ya creo que es bien. porque abajo están puestos. Ahí se ve mejor. Es verdad que las carteleras como... Pues la verdad yo la veo igual. No, sí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Se ve más blanca. Antes se llama amarilla. No tiene sillita, voy a hacer de acá. Pero ¿por qué se ríe? Quería tomar la foto para mandarla. Ay, sí, me Muchachos, si pueden conseguir sillas en esos salones, se puede. Y si nos vamos para los otros, ¿no? Pues para qué hablo. Nadie me escucha. ¡Qué pesado! Ahí es más fácil, fue más fácil. No, pues, vamos a ir para los otros. Los otros. Tampoco está bien. No, es que es por el agua que nos pusieron acá. Ah, bueno, chicos, eso es temporal, listo. En realidad nos toca votar por eso. Cagadas y todos los días. Pero como allá no hay Aquí estamos agua, a prisión. nos pusieron acá. Sin nada. Listo, es por eso. Parecemos como los presos del Salvador. Muchachos, Que nos vuelvan la plata, por favor. para los que recién llegaron, como les mencionaba, sí, bueno. No, les estaba haciendo un resumen sobre el consumo de carbohidratos versus el ejercicio y el rendimiento deportivo para los que recién llegaron. Entonces, como para que se pongan un poquito al día, estábamos analizando cómo era la utilización del tipo de carbohidrato, cantidades de carbohidratos, estrategias alimentarias con carbohidratos y cómo el rendimiento mejoraba, ¿sí?, con este tipo de estrategias, obviamente aumentadas y mezcladas adecuadamente con carbohidratos. Ya ustedes después se pondrán al día de lo que me estoy refiriendo. Acá en cambio estamos viendo los efectos de la intensidad y duración del ejercicio en la utilización de sustratos metabólicos. ¿Listo? Entonces, podemos ver que dependiendo de la intensidad va a cambiar el tipo de consumo, ¿sí? Perdón. Entonces tenemos acá de 90 a 120 minutos en la gráfica A, ¿sí?, en esta gráfica de acá, y de 0 a 30 minutos en esta gráfica de acá, en la gráfica B. ¿Listo? Hablamos de sustratos metabólicos, ¿ok? ¿Por qué creen que en la gráfica A no hay una tercera barra? ¿Por qué creen? Y acá sí hay una tercera barra. ¿Qué consideran, muchachos? Aquí es de 90 a 120 minutos y acá de 0 a 30 minutos. Porque ahí ya me gastó el glucógeno. Ya ahí se gastó el glucógeno. No, Es de 90 a 120. Es muy difícil trabajar a 90 minutos el 85% del VO2 máximo, por ende aquí no hay nada. ¿Listo? Ojo ahí. Por eso es muy parcial, no lo entiendo. Pero puede que sí, quién sabe. Bueno, Profe, pero entonces nos vuelve la explicación. Sí, a mí también. Vuelve a empezar. si nos remitimos al deportista 1, nosotros hablábamos que dependiendo de la intensidad y duración del ejercicio, se utilizaban ciertos sustratos energéticos, ¿sí? Sabemos que duración puede ser por encima de 1 hora, por eso acá tenemos una gráfica que nos muestra de 90 a 120 minutos y en la gráfica B de 0 a 30 minutos. Entonces, si hablamos de utilización de sustratos energéticos y en la parte de la X está la intensidad del ejercicio, es decir, 25%, 65%, 85% del VO2 máximo, ¿sí? En la gráfica B
1 a 30 minutos sí puede trabajar el 85% del VO2 máximo. Pero más intenso, ¿sabes? Sí, por eso, 80, intensidad hace sí. referencia al 85% A del VO2 90 máximo. minutos. Pero 90 a 120, es decir, 2 horas al 85, no, yo no creo que haya alguien que la aguante, ¿cierto? Es difícil. ¿Sí? Siempre se generará una adaptación para trabajar, o sea, puede que sea muy rápido. Por ejemplo, si tenemos un atleta profesional de maratón, ¿sí? Un profesional me refiero por un campeón mundial, ¿cierto? Para él, el 65% de su VO2 máximo será el 90% de Samuel, un ejemplo, ¿cierto? No podemos confundir velocidad con VO2 individual. ¿Listo? Él siempre va a generar una adaptación. Excelente. Muy bien. Acá en cambio tenemos los sustratos. Ácidos grasos libres en plasma, ¿sí? Triglicérido muscular, glucógeno, glucosa, básicamente son eso. Entonces podemos ver cómo a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, el principal sustrato energético será el glucógeno. ¿Listo? Reduciendo la utilización de los triglicéridos musculares y los ácidos grasos libres en plasma. A su vez, también la utilización de glucosa libre se podrá aprovechar. ¿Listo? ¿Qué pasará, digamos, por ejemplo, si solamente en un estudio yo consumo durante el entrenamiento glucosa? Ejemplo, digamos, yo les hice la comparativa, les mostré los dos estudios anteriores en la que hacían carga de carbohidratos, ¿sí? Y luego hacían la prueba, ¿cierto? Ahora, imaginemos que este atleta va a trabajar, pues va a hacer el ejercicio, pero consumió carbohidratos normalmente, o muy pocos, digamos que una dieta baja en carbohidratos, pero durante la prueba está consumiendo bastante carbohidratos, ¿sí? ¿Ustedes creerían que sí tendría un rendimiento similar o inferior? Y si es superior o inferior, ¿por qué? Inferior, ¿Por qué? porque lo que hablábamos ayer, que no hay una adaptación previa, además tiene una ingesta baja de carbohidratos en la dieta, entonces en el flujo sanguíneo, si cambian el ejercicio y es prioriza otros órganos, pues imagínate recibir carbohidratos No tiene receptores de glucógeno. ¿Quién más? Usted está diciendo que ahí a mayor intensidad pues la captación de glucosa en sangre era mayor. O sea, es lo que dijo ahorita. Sí, pero Sí, lo que digo yo es no lo que era también como estaba diciendo ayer, pero lo que quiero comparar acá, que mencionaba por acá Manuel, que sí va de la mano, pero en realidad Sí. es porque básicamente la glucosa se usa, pero no en mayor cantidad, por más que yo consuma durante el ejercicio, principalmente el glucógeno. Y si el glucógeno no tiene una carga previa, no va a ser bien utilizado durante el ejercicio de alta intensidad. Por reservas. Por reserva de Sí. glucógeno. El Así glucógeno no funciona se mejor. forma en 2 minutos. Claro. Muy difícil. Listo, entonces esa era la aclaración que quería hacer. Porque ustedes van a decir, pero acá también hay un carbohidrato, ¿por qué se usa poquito? Gusano, 10%. Porque el almacenamiento es inferior. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Muy bien. Y acá, en condiciones de alta demanda energética, se utilizan inicialmente las reservas internas de las células y posteriormente las del hígado, que es el órgano de almacenamiento de carbohidratos. Secreta glucosa al torrente sanguíneo para mantener la glicemia a niveles normales, básicamente como para hacer una previa de lo que estábamos hablando. ¿Listo? Muy bien. Acá vamos a ver cómo ¿qué pasó? Vamos a ver cómo el carbohidrato se comporta en diferentes tipos de esfuerzos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esfuerzos de larga duración. Recuerden que nosotros, hablando de potencia aeróbica, vamos a encontrar del 0 al 100% y también la utilización de diferentes macronutrientes para este tipo de deportistas, como lo es la grasa y el carbohidrato. Aquí un ejemplo podría ser un ciclista, pero puede ser también un maratonista, un nadador de aguas abiertas, digamos una pista de hiking, podría ser también en deportes de invierno, alpinismo por esquiador. Otro deporte sería también mountain bike, podría ser para ese tipo de deportes. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver cómo
la utilización de carbohidratos va a ser efectiva, pero también va a predominar el uso de grasas. ¿Dónde nos va a determinar ese uso? Dependiendo la capacidad aeróbica que se esté utilizando. En este caso, más o menos entre 65 y 70% va a haber un punto crossover entre el utilizador en la utilización de estos dos macronutrientes. ¿Listo? Por ende, las grasas son importantes, sí, pero a veces las confundimos con requerimiento nutricional. Recordemos que las grasas se encuentran presentes en nuestro organismo en altas cantidades, ¿sí? Entonces no es un macronutriente que se va a estar ingresando en cada momento, ¿sí? Sino que de almacenamiento lo vamos a usar. El que sí se debe dar en cada momento va a ser el carbohidrato, porque es las reservas se acaban más fácil. ¿Listo? Sí, claro. Muy bien. Por acá hablamos de corta duración. Si nos referimos al glucógeno muscular, esfuerzos cortos de alta intensidad, más o menos el 20% en los primeros 30 segundos, el 55% de 60 a 90 segundos y el 70% de utilización desde 120 a 180 segundos. Por eso también veíamos en la gráfica anterior, o sea, aquí es una como conjugación de gráficas. Veíamos que a mayor tiempo también se podía utilizar gran parte del glucógeno. Inicialmente no se usa tanto glucógeno muscular. ¿Por qué? Inicialmente. Porque el glucosa. No, la fosfocreatina se utiliza primero. O la fosfocreatina, cosa que estábamos hablando en clases pasadas. Listo, porque esa es la primera que se va a activar, la primera fuente energética altamente potente que se va a usar, y posteriormente no es que no vaya a haber uso de glucógeno, sí va a haber, pero como podemos ver, 20% de la energía va a ser de glucógeno en los primeros segundos, ya después en adelante va a ir en aumento, más o menos el 70%, ¿sí? Como para que tengan la diferencia. Cada vez que aumenta más la duración del deporte o de la actividad que se esté realizando en el momento, asimismo, junto con su intensidad, el sustrato energético principal va a ser el glucógeno. ¿Listo? Esos deportes estrictos ni de tanta duración ni requisito primero sería la fosfocreatina. Dame un ejemplo. No sé, caminar rapidito. Ajá. Sí. Sí, Bueno. los que hacen así. Caminar. Eso es marcha. Marcha es un deporte de resistencia en realidad. Listo, marcha Pero al olímpica. principio. No, antes empieza muy rápido, sí, pero sí, empezaría la fosfocreatina, pero primordialmente las rutas oxidativas serían las principales, ¿sí? Pero aún así se tiene que usar glucógeno, porque cuando pasa el tiempo, recordemos que la intensidad no va a aumentar, ¿sí? Pero no podemos depender netamente de las grasas, por ende el rendimiento va a disminuir, ¿sí? Y por eso este tipo de atletas son muy delgados o con pocas reservas de grasa, porque las están usando constantemente, ¿sí? Listo. O sea, ellos están, digamos que usando energía siempre. Ustedes han visto como cuando, es que la física es así. Ustedes han visto cuando en las películas están en un tren, quieren que vaya más rápido, le echan más carbón. Básicamente es algo similar, obviamente no tan heavy, pero funciona similar. Listo. Acá intermitentes. La intensidad, la duración del esfuerzo, la duración del descanso, el número de veces que se repite el esfuerzo va a depender de la utilización de carbohidratos. Digamos que este tipo de deportes, el timing nutricional va a ser un poco más complicado, ¿sí? Por ende, la recomendación es muy individualizada. ¿Por qué? Porque la intensidad puede que si es arquero no use tanto, que no sea tan intenso. Duración del esfuerzo. Los laterales sí se esfuerzan demasiado porque suben y bajan a defender, suben a contraatacar o a meter centros y bajan a defender, ¿sí? Duración de descanso, por lo general un medio o el tipo de jugador, un delantero o un arquero también puede estar más tiempo de descanso. También el descanso no solo durante el partido, sino el descanso del medio tiempo, prórroga o penaltis, que también cambia, ¿cierto? Y número de veces que se repite esos esfuerzos.
no solo aplica para fútbol, aplica para voleibol, aplica para waterpolo, aplica para básquetbol, aplica para balonmano. Por lo general los que son en conjunto tienen este tipo de acciones intermitentes. ¿Listo? Y también en algunas medidas, digamos que podemos mezclar estrategias intermitentes para deportes de combate, porque a veces se tienen varios combates en un mismo día, entonces termina siendo una intermitencia. ¿Listo? No está activo completamente. Y si ustedes recuerdan unas diapositivas que yo les pasé el semestre pasado, donde veíamos la diferencia de utilización de sustratos de rutas metabólicas en cada tipo de deporte de combate, notarán que primordialmente estaba lo oxidativo, posiblemente lo glucolítico, ¿sí? Deportes como taekwondo, deportes como karate, sí, el karate es más oxidativo, el taekwondo más glucolítico, depende del deporte. ¿Listo? Y si, por ejemplo, en este tipo de deportes así intermitentes, ¿cómo se sacan los MITs que hablábamos de deportista 1 también? Porque un arquero ahí también va a interferir en el requerimiento, vamos a llamar un plan para un grupo de deportistas de fútbol. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Claro que sí. Listo. En ese tipo de deportes tenemos una ventaja muy grande, y es que como es tan intermitente, tenemos dos opciones de hacerlo. La manera más, digamos, económica, no tan exacta, pero que funciona también, es hacer el cálculo promedio, ¿sí? Porque si hablamos de cálculo de MITs, en el fútbol hay varios momentos. Arquero, que camina, que corre, y hacemos un promedio de MITs durante el tiempo que es el partido o el de entrenamiento. Los equipos de fútbol, por lo general, tienen un dispositivo que calcula todo eso. Entonces esa información se la pasan al nutricionista para hacer el cálculo efectivo de cuántas calorías gastan durante el deporte, ¿sí? Asimismo, los equipos de baloncesto, los de voleibol no usan ese tipo de tecnología básicamente, pero baloncesto y fútbol, que tienen un poco más de presupuesto, sí. Listo. Todo es de presupuesto. Si no tienen presupuesto, hay uno como nutricionista le puede decir, usa algún tipo de reloj de cálculo energético, también lo pueden usar. Se aproxima bastante. ¿Listo? Otra de las estrategias. ¿Ok? Como para hacer el cálculo de requerimiento. Muy bien. Esta le voy a hacer zoom, tranquilidad. Listo. ¿Qué pasó? Recomendaciones de ingesta de carbohidratos en deportistas. Esta imagen es sacada de que si van a tener la bibliografía digital. Perdón. Es que acá se ve de una forma, allá se ve de otra, perdón. Espérense, déjenme ajustarlo un momento. Ahí se ve bien, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar básicamente recomendación dependiente de la situación aguda, antes, durante o después del ejercicio, y recomendación en situación aguda. ¿Okay? Entonces tenemos ingesta diaria para un óptimo depósito de glucógeno muscular pre y post ejercicio entre 7 a 12 gramos por kilogramo de peso. Esto obviamente de carbohidratos, ¿sí? Recuperación rápida post ejercicio 1.2 gramos por kilogramo de peso. Ingesta anterior a un ejercicio prolongado, que sería un ejercicio prolongado de 1 a 4 horas, 1 o 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Ingesta durante un ejercicio de moderada intensidad, es decir, pues más o menos una horita o un partidito, algo así, 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Más o menos esa cantidad a los pesos generales se pueden traducir a 30 o 60 gramos de carbohidratos por porción. Y una ingesta durante un ejercicio de alta intensidad, ojo, puede ser alta intensidad más no larga duración. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, que se traduciría a 60 o 90 gramos de carbohidrato, más o menos. ¿Listo?
aquí hay algo muy importante. ¿Cómo? Esas recomendaciones para... Acá no hablamos tanto de deporte, sino situación, de moderada intensidad de ejercicio, alta intensidad, es general. He tratado de como, ver, no hay espacio, muchachos ya, se un chucho, no mentira. No, esperen, déjenme. Resuelve. Vean, acá al lado. Un hombre que resuelve. Santiago de la Fuerza y No, pero le ponía eso, le ponía estos específicos. Que está tan, ella no habla, por lo que sea tan brillante, no se no deja tomar la foto bien. Y yo siento que veo más gente que ayer, ¿no es mi idea? Es que ayer estábamos en un espacio. Yo ayer no veía gente. No habla, yo sé que no habla. ¿Quién habló? ¿Quién está ahí? Listo. Entonces acá hay una cosa muy interesante que más adelante la vamos a volver a tocar, pero por ejemplo recuperación rápida post ejercicio, ¿sí? Aquí habla de cantidades de carbohidratos, pero no de mezclas de carbohidratos. Entonces hay que ver como qué tipos de carbohidratos se deben dar para recuperación rápida. Porque si nosotros damos la misma cantidad de carbohidratos pero lenta absorción, no va a haber una recuperación rápida post ejercicio. ¿Listo? Entonces es muy importante también aclarar esa situación. Por eso el tema de carbohidratos es un poco larguito, pero interesante porque se repite la palabra carbohidratos un montón de veces, pero de distintas maneras. Entonces, para que la vean. ¿Y esos son en cualquier tipo de ejercicio o de diferente producción de ácido láctico? Pues en diferente intensidad de ejercicio. Por eso es una fase aguda. Entonces tenemos a diferentes intensidades la recomendación. ¿Listo? Ya después van a ver otro tipo de recomendaciones. Pasa que aquí en estas que estamos mencionando, puro carbohidratos simples. Porque es básicamente para recuperación Ingesta diaria. Ingesta diaria. no puede ser. Pero no todo es cierto. Entonces eso también hay que ir acomodando. La mayoría Algunos. Ni me pregunté gorda porque yo no tomo ni mierda. No sé. Acá tenemos otra, No lo sé, chicos, acá tenemos otra que es anterior a un ejercicio prolongado. Aquí la cosa cambia. Ya no se necesita tanto de absorción rápida, sino de absorción más lenta. Después vamos a hablar de eso. ¿Listo? No todo es lo mismo. Parece similar, pero no todo es lo mismo. Sí, claro. Una pregunta después de la... Pero hay que dosarlo mucho. Hay que ponerle cada cosita. Estudiar. Claro, porque dentro de eso está el tipo de carbohidrato, el café, Pero no es que se siente a comerse los 60 gramos de carbohidratos. ¿Es en qué tiempo? Ahorita les digo. Es como la ventana... No se me adelanten a las cosas, pero más o menos en bueno, la está primera, en bien. la próxima hora, post ejercicio se debe estar consumiendo. Una hora. En la próxima hora. Listo, en la hora que va a continuar. Usted termina ya en una hora. En una hora tiene que consumir. Pues no tiene que esperar una hora. Durante esa hora. Durante una hora. Exacto. a los 60. Porque tú pensé que me tenía que pensar. Que es que se acerca con el carbohidrato. Tres tajas de No, ácido. por Tres eso. tajas. Los carbohidratos no van a rellenar. Muy bien. Esta gente habla y yo estoy más perdida que tú el imbécil. Muy bien. Acá podemos encontrar calorías en deportistas Es que le estaba aproximadas con base al peso corporal. ¿Sí? Y asimismo calorías y consumo total de carbohidratos, más o menos. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar una hora al día, entre 6 y 7 gramos Ya, de me carbohidratos quedo por en kilogramo de bajo. peso, 2 horas, 8 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, 3 horas, 8 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, 4 horas, 10 gramos. ¿Listo? Yo creo que... ¿Qué? Fíjate que llegó. Profe, a ver, o sea, se estima... Déjenme organizar a Sí, 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 sí. Vamos a poner No hay cocina. Nancy, es así.
Pero allá hay uno solo. Allá hay uno solo para esa silla. Si algo deja esa silla afuera, ya, si alguien viene. No, o sea, alguien viene uno, pues Muchachos, vuelvo y También me continúo. preguntó lo mismo, que si eso dependía de Esa la duración del recomendación ejercicio. es basada en las guías del Colegio Americano de Educación Deportiva, ¿cierto? Es algo más general, ¿ok? Por eso solo hablan de horas, de cuánto se trabaja al día, pero no estamos hablando de intensidades, ¿ok? Entonces, todo eso también es como mostrarle la generalidad, porque hay muchas recomendaciones de carbohidratos. O sea, yo hice ejercicio 1 hora al día. Eso es lo que yo entiendo, como dependiendo de la duración. Entiendo. Quiero preguntar algo. a ver, ¿Cuánto pesa? Yo, 60. 60. Yo no soy Javi, así que me calculan, ¿listo? ¿Listo? Pero bueno, yo trabajé 1 hora, o sea, no entiendo. Apenas empezó. Vamos a ver una cosa. ¿Ustedes creen que Dana se va a comer 320 gramos de carbohidratos en 1 hora? Sí. En un día. ¿Cuántos son 320 gramos de carbohidratos? Si 80 gramos ya tienen 14 gramos de Ya no estás capaz. Invítanme a comer y salen de la duda. Esa cantidad de carbohidratos es durante el día. Exactamente. Listo. Pero que ella hace ejercicio 1 hora al día. No, espere, o sea, voy al gimnasio 1 hora, me como eso. Pero durante Pues, todo el día. la recomendación. Durante todo el día. Ellos no se ven bien preparados. ¿Sí entendió? O sea, si voy al gimnasio 1 hora, me como eso. Pero tienes de 6 a 9 gramos de carbohidratos por su peso. O sea, tienes que manejar eso. Pero tengo que ir al gimnasio 1 hora. Sí, para poder comer esa cantidad, o sea, 360 gramos. Sí. Listo. Ya. Acá tenemos otra situación. Son la 1:50. Descanso. No perdí el tiempo, así que ahorita vamos a Hey, entonces tenemos situación crónica de entrenamientos, ¿ok? Ingesta diaria para recuperación de depósitos de glucógeno muscular en ejercicio de baja intensidad. Eso más o menos hace referencia también a la cantidad de carbohidratos que se deben consumir. Por ejemplo, si tenemos actividades ligeras o de baja intensidad, se puede decir que entre 3 y 5 gramos de carbohidratos. 1 hora al día en moderada intensidad, y ahí va hablando de intensidades. ¿Listo? Programa de ejercicio de moderada a alta intensidad de 1 a 3 horas al día, de 6 a 10. ¿Ok? Y programa de ejercicio de elevada intensidad de 4 o 5 horas al día, de 8 a 12 gramos de carbohidratos por día. Por día. No, por Y entonces, También vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán, ¿cuál cojo? ¿O el 3 o el 5? ¿Cierto? ¿Ah? Depende. Sí, depende. Pero ustedes que crean que depende. Si yo me dice, sí, yo entreno 1 hora al día en moderada intensidad, ¿cuál cojo? ¿El 5 o el 7? Pues, Pues yo haría como un promedio, no sé. pues yo creo que el 5, porque es que mire que en la moderada alta están 6. Sí, lo que hay que tratar siempre es no sobreestimar tampoco el consumo de carbohidratos. Entonces, mi recomendación general es empezar por el límite inferior y luego pasar al promedio entre los dos valores. ¿Listo? Porque a veces si sobreestimamos el consumo de carbohidratos, también el vaciamiento gástrico se va a ver afectado. ¿Ok? Que era algo que hablábamos ayer. Entonces, como la recomendación que les doy para saber qué estrategia usar. No, Viendo eso, Boris, me acuerda como también a la preparación en competencia, que eso cambia mucho. Por ejemplo,
en preparaciones de medias maratones, una maratón, 3, 4 días antes, esas cargas son elevadísimas. Y hay un problema también con eso, y es que la mayoría de lo que yo he visto, no voy a decir de que todos, muchas de las personas sobreestiman el consumo de carbohidratos para ese tipo de carrera. Entonces yo veo gente que en realidad tienen reservas, por ejemplo, de grasa, y tienen por aquí otro gel para 2 horas de carrera. Entonces hay que saber también usar el tipo de carbohidratos y la cantidad de carbohidratos por carrera. ¿Listo? ¿Okay? No estoy diciendo que no sea una adecuada estrategia, porque puede que sí sea, pero también depende del tipo de persona, ¿sí? Si eso fuera así, tan legal de usar tantos carbohidratos, nosotros veríamos a los maratonistas con maletas encima, y eso no se ve. ¿Listo? Ellos consumen carbohidratos en momentos específicos de la carrera. ¿Listo? Entonces hay que tratar también de saber hacer ese timing nutricional. Muy bien, acá podemos ver cómo la cantidad de transportadores de GLUT se ve expresada en diferentes tipos de deportistas. Me parece que esta gráfica es la más interesante porque aquí podemos ver ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Ahí se ve, digamos que la adaptación de cantidades de GLUT4 de diferentes tipos de deportistas. Un no entrenado, un entrenado y uno que ha hecho el proceso de desentrenamiento 10 días posteriores. Entonces, se podría decir que la adaptación muscular también al consumo de carbohidratos y el entrenamiento va a generar mayor cantidad de transportadores, por ende la absorción va a ser más efectiva, su utilización también va a ser más efectiva. Entonces, no es lo mismo darle lo que les decía, el límite superior a una persona no entrenada que a una entrenada. Entonces ahí se ve, así ves en la cantidad, la recomendación no va a absorber lo necesario. ¿Listo? ¿Tienes que quedar claro de esa parte? Muy bien. Entonces, para no estresarlos tanto, porque lo que sí es un poco más difícil de entender, vamos a ir a descansito de 10 minutos. ¿Listo? Ya que yo voy con el tiempo aquí.